Es cuanto por lo que hace a la formulación de imputación. Bien, en términos del último párrafo del numeral 311 del Código Procedimental aplicable en la materia, dejo en uso de la voz a la defensa. Sí, señora. Mire, en razón de que es mi primera intervención y como se ha percatado, me acaban de correr el traslado del contenido de la carpeta, solicito se me permita hablar con mi defenso a efecto de comentarles ciertas cosas a las que tiene derecho, señoría. ¿Otros derechos distintos a los que ya se le hicieron saber? Es que él va a rendir una declaración, señoría. ¿Y cómo lo sabe si me dice que no ha platicado con él? Decreté receso, no se limitó su comunicación con su defendido. Sí estoy consciente de que en esta audiencia le corrieron traslado porque es en cumplimiento a una orden de aprehensión, sin embargo también decreté receso a efecto de que se impusiera. ¿Conoce el desarrollo de una audiencia inicial? Así, señoría. ¿Tiene posibilidad para dar contestación en términos del precepto legal que le he mencionado? No advierto que se vulnere ningún derecho en relación a su representado. Ok. Pues solamente en cuanto a mi petición, señoría, si tuviera bien indicarme qué es lo que usted resuelve para poder seguir con el uso de la voz, señoría. No le entiendo, licenciado. Si solicito a usted atentamente, con fundamento en el artículo 19, 20 y 21 constitucional, se me permita entrevistarme con mi defenso de manera privada, señoría. Bien, voy a decretar un receso únicamente por el lapso de 3 minutos, tomando en consideración de que ya se ha retrasado el desarrollo de esta audiencia y que incluso el retraso se debe a que lo estuvieron localizando a efecto de que ingresara a esta sala de audiencias y poder iniciar la misma. ¿Alguna manifestación en relación a lo que dejo asentado? Ninguna, señora. Correcto, 3 minutos. Se decreta receso. Bien, una vez que ha transcurrido el receso, señor, ¿se entabló comunicación con su defensor? Sí, señora. Bien, para reanudar la audiencia, pregunto al defensor, ¿está en aptitud de continuar con el desarrollo de la misma? Sí, señoría. Bien, le había cedido el uso de la voz, especificándole para qué efectos. Lo escucho. Bien. Su señoría, quiero manifestarle que la Fiscalía, al escuchar sus argumentos, rompe con el principio de igualdad, toda vez que lo que ellos refieren no es lo que verdaderamente sucedió. Déjeme interrumpirlo, por favor, licenciado, con todo respeto. Le cedí el uso de la voz para unos efectos concretos. ¿Sabe usted del desarrollo de una audiencia inicial o no lo sabe? Sí, señoría. Bien, le cedí el uso de la voz, incluso le cité un precepto legal para efecto de que hiciera uso de la voz en los términos establecidos para el desarrollo de una audiencia inicial. Sí. Lo escucho. Sí, señoría, le pido muy atentamente, me pueda volver a repetir lo que solo... Perdón, es que me perdí. Si pudiera volver a hacerme el señalamiento, señora, por favor. Bien, estimo que es innecesario incluso de hacerle cualquier otro señalamiento, porque uno de los requisitos yo considero mínimos para intervenir en una audiencia es precisamente estar atento a su desarrollo. Si no, no puedo advertir cómo va a brindar una defensa adecuada en favor de su representado si ni siquiera está enterado del desarrollo de la misma. Ha sido formulada la imputación, usted es un órgano técnico, está versado en derecho, le indiqué cuál es el precepto legal, no pone atención, pero sin embargo se conoce del proceso penal acusatorio, haga uso de la voz en los términos que establece la legislación procesal para su intervención, una vez, repito, que ha sido formulada la imputación. Sí, su señoría. Quiero manifestar lo siguiente. En base a lo que establece el artículo 307 en su audiencia inicial, esta defensa considera que nos encontramos, de acuerdo al contenido de lo que señala el mismo artículo, se le ha dado el uso de la voz a la Fiscalía a efecto de que pudiera manifestar el motivo del por qué presenta
a hoy mi defendido. Sin embargo, esta defensa quiere resaltar precisamente el tema de que, si bien es cierto lo que usted acaba de señalar, también lo es que el dicho artículo señala el control de la legalidad de la detención correspondiente, que es el apartado que esta defensa quiere dilucidar ante su señoría. Por ese motivo es que yo no he encontrado ese momento para poder tomar en consideración y vertir lo que en derecho procede, su señoría. Por lo tanto, señor, prosigo. Si bien es cierto que la Fiscalía ha señalado una orden de aprehensión, la cual no he encontrado en el contenido de la carpeta, también lo es... Permítame un segundo. Déjeme interrumpirlo porque esto es importante. ¿No encontró usted la orden de aprehensión en la carpeta? La solicitud, señora. La solicitud de esa orden. Bien, para no violentar su derecho, señor, de estar debidamente impuesto de los antecedentes o conocer los antecedentes por conducto de su defensa, voy a decretar un receso para que su defensor haga el cotejo con la carpeta de investigación que tiene el órgano investigador y verifique si tiene la totalidad de las constancias, de efecto de que puede intervenir válidamente. En lo medular, estoy escuchando que usted quiere debatir lo relativo al control de detención, ¿es correcto? Sí, señor. Bien, terminando ese cotejo, el receso va a ser de 5 minutos para que me coteje una a una las constancias que tiene el Ministerio Público y podamos darle continuidad a la audiencia, ya sin retrasos. Le recuerdo, señor defensor, que usted también está obligado, en términos del artículo 107 del Código Procedimental aplicable en la materia, a conducirse con probidad, es decir, no hacer abuso de los derechos que se consagran en la legislación procesal y constitucional, evitando en todo momento dilaciones innecesarias en relación a una audiencia. Por eso le conmino en este momento para que me indique si tiene necesidad de algo más a efecto de poder desarrollar esta audiencia con la agilidad que el caso requiere y no estar decretando receso tras receso, porque vuelvo a repetir, ya se había decretado uno y no se interrumpió en ningún momento el derecho que tiene de comunicarse con su defendido y volvió a pedir otro receso. En este caso el receso lo estoy decretando por la manifestación de que usted no encuentra constancias en el traslado a los que alude el fiscal. ¿Algo más que requiera, señor defensor? No, señora, eso es todo. Bien, 5 minutos, reanudamos a las 9:34. Bien, señor defensor, continúe usted, por favor, con su argumentación, estando, entiendo, ya en aptitud de hacerlo. ¿Es correcto? Sí, señoría. Bien, lo escucho. Esta defensa considera que la orden de aprehensión, señoría, fue girada sin el estricto apego a derecho del contenido de la misma, toda vez que los hechos sucedieron de una manera distinta a las que aparecen o quedan plasmadas en el cuerpo de la presente carpeta, su señoría. Es cuanto. No entiendo su argumento, señor. O sea, ¿qué es lo que quiere en relación al control de detención? Que la orden que fue girada, desde el punto de vista de esta defensa, fue emitida sin el estricto apego a derechos, señoría. Es cuanto. Por eso, ¿en qué basa esto y cuál es el motivo de ponerlo en conocimiento de este unitario? Bien. ¿Qué es lo que requiere? Sí. Lo baso en la situación de que en el momento procesal oportuno, previo los datos de prueba que pudieran ofrecerse ante la Fiscalía, se podrá acreditar
que dichos hechos que señalan o que se plasman en la carpeta fueron completamente distintos. Por tal razón, quiero comentar que ya en el momento procesal se podrá acreditar que dicha orden de aprehensión fue solicitada de manera ilegal. Es decir, no se cumplieron las formalidades esenciales, su señoría. Y con el hecho de abundar un poco al tema, comentarle a su señoría que cuando la persona fue detenida y puesta a disposición, se le negó en todo momento el acceso a la información, no se le hizo saber por qué estaba detenido, no se le permitió comunicación con familiar, no se le permitió la comunicación con un abogado, a efecto de que al momento de rendir su entrevista inicial ante la Fiscalía, en ningún momento se me permitió, se lo digo de manera personal, yo acudí a la Fiscalía y se me negó ese derecho, señoría. Por eso es que comento esta situación. ¿Es cuánto, señor? ¿Es cuánto? Bien. Desconozco, señor, la forma en que haya usted contratado al abogado que comparece en este momento, pero lo que sí quiero dejarle patente es de que el defensor no tiene ni idea de lo que se refiere a una audiencia inicial. Le vuelvo a repetir, señor, este asunto tiene origen en una orden de aprehensión librada por un juez para efecto de que usted fuese detenido por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de... Evidentemente, una orden de aprehensión es librada por un juez atendiendo a las formalidades que rige tanto la Constitución como la legislación procesal, específicamente en los artículos 16, párrafo tercero de la Constitución Federal y artículos 141, fracción 3, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, un juez ya determinó que es procedente librar esa orden de aprehensión. Una orden de aprehensión se requiere únicamente ser solicitada por el Ministerio Público y es una audiencia que se lleva en forma privada, en su caso, es decir, no se requiere asistencia de defensor alguno, ni del imputado, ni de nadie. Si usted lo entiende de esa manera, entonces debe decirle que en relación al delito que es el que me ocupa en esta audiencia, yo no sé en qué momento usted estuvo detenido y se le haya hecho nugatorio algún derecho, salvo en el momento en que fue detenido en virtud de la orden de aprehensión librada por un juez que queda a cargo de los elementos de la Policía de Investigación encargados de cumplirla, y ellos lo único que tienen es el oficio donde un juez autoriza que a usted se le detenga y sea puesto en el interior del centro penitenciario para responder por los hechos que se le atribuyen. Nada más. Entonces, lo detienen y lo ingresan al centro penitenciario. ¿En qué momento, razonablemente, le van a recibir alguna declaración o van a llamar a su abogado? ¿En qué momento? Su defensa no tiene ni idea de lo que se refiere al proceso penal en relación al hecho que se le está atribuyendo en este momento. Por el delito de yo no tengo ninguna constancia y su defensa se dedica a hacer argumentos, en primer lugar, completamente desordenados y en segundo, carentes de cualquier sustento lógico porque no me invoca ningún dato o constancia que integre la carpeta de investigación a efecto de establecer lo que él está mencionando y que en ese caso yo pueda darle uso de la voz a la Fiscalía para que controvierta. Tengo la obligación de dirigir esta audiencia en forma ágil y lo único que está haciendo su defensa es retrasar el proceso. Indicó que quería verificar la legalidad de la detención. Si supiera de en qué consiste esa fase,
sabría hacer argumentos atinentes a la misma, pero es evidente que lo desconoce. Y el hecho de que él venga a decirme que una orden de aprehensión fue librada sin cumplir con las formalidades esenciales, perdóneme, pero con todo respeto, yo no soy revisor de la decisión de un juez que libró una orden de aprehensión. Y si usted es un órgano técnico, debe de saber qué tipo de medio de impugnación debía de haber hecho valer en su oportunidad y evitar hacer dilaciones, insisto, innecesarias en el desarrollo de esta audiencia, porque todo lo que usted argumentó no le encuentro sentido. Y no le encuentro sentido porque la referencia a que no se le permitió comunicarse, que a usted no se le dio acceso, en relación a este delito, le vuelvo a repetir, era una orden de aprehensión, esta se mantiene en sigilo, se cumplimenta y se ingresa al imputado al centro penitenciario. ¿De dónde deviene la razonabilidad de los argumentos que usted hace? Durante el desarrollo de esta audiencia he podido ya constatar, y le había mencionado, que la defensa adecuada no implica solamente exhibir una cédula que lo acredite como licenciado en Derecho. Es uno de los requisitos, pero eso no basta. También se requiere estar impuesto de los antecedentes y tal como ha quedado ya asentado en el desarrollo de esta audiencia, se han decretado 3 recesos a efecto de que su defensa se imponga del contenido de la carpeta de investigación en su integridad y pueda hacer argumentos válidos. La carpeta de investigación nunca ha sido utilizada por su defensa a efecto de decir lo que yo estoy mencionando está sustentado con las constancias tal o tal o tal que integran la carpeta de investigación, porque es sobre lo que se va a debatir. ¿Alguna otra consideración? Con todo respeto, aquí serían, utilizando un lenguaje coloquial, solamente chismes, si es que es el término válido. ¿Por qué? Porque entonces nada más lo que yo creo, lo que yo escuché o lo que yo pienso o lo que alguien me dijo es lo que yo vengo a decir y no es así. Aquí el debate es en relación a lo que tiene la carpeta de investigación y que objetivamente me van a exponer para que yo pueda resolver sobre su situación jurídica. Su defensa indica que quiere hablar del control de detención. No advierto ningún argumento válido en relación a su detención porque le vuelvo a repetir. Se libró una orden de aprehensión en su contra, se le entregó a los elementos encargados de cumplirla, lo detienen y lo ingresan al centro penitenciario. Se acabó. ¿Alguna referencia a esas circunstancias? No escuché. No escuché nada. Tiene usted el derecho de guardar silencio si quiere hacer alguna manifestación, por eso ya habló con su defensa para que establezcan la estrategia. Sin embargo, dado que ha quedado ya constatado que su defensa no tiene conocimiento de lo que es el sistema penal acusatorio, porque se ha dedicado a retrasar únicamente el desarrollo de la misma, ha hecho manifestaciones completamente inoperantes y fuera de lugar en relación a las etapas que nos ocupa, voy a atender a lo que indica el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales para no hacer nugatorio su derecho a una defensa adecuada, es decir, que lo asista a alguien que tenga conocimiento en materia jurídica del sistema penal acusatorio. Por ello, voy a llamar a la defensa pública para que solamente para esta audiencia colabore con la defensa que usted libremente eligió, nadie se lo impuso. Ha percibido que en caso de que esta audiencia se tenga que prolongar, a la siguiente sesión nombre usted a cualquier otro defensor que tenga el conocimiento técnico para intervenir en una audiencia como la que nos ocupa. También, en su caso, puede nombrar a la defensa pública que le corresponda en turno y en caso de que usted insista en continuar con el mismo defensor, he de indicarle que llevaré a cabo la audiencia respetando el derecho que tiene de elegir libremente a su defensa, pero las consecuencias jurídicas en relación a la intervención de su defensa, quien corre el riesgo de sufrir esas consecuencias es usted, que es el único que está privado de su libertad. Todos los demás estamos afuera. El único que está privado de su libertad es usted y por ende debo de tomar este tipo de previsiones. La audiencia no se ha podido llevar a cabo de manera adecuada porque su defensa desconoce completamente lo relativo al proceso penal acusatorio, específicamente en lo atinente a la audiencia inicial. En relación a lo anterior, decreto receso para que se llame a la defensa pública a efecto de que se le instruya en relación a colaborar con el defensor particular y poder continuar con el desarrollo de esta audiencia. Se decreta.